Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como es costumbre, todos los lunes estamos acá conectados en este espacio que es de ustedes, denominado el Consultorio Solidario, que tiene como propósito compartirles temas que sean de su interés, de coyuntura, de importancia que haya que tener allí en mente y por supuesto también dar la posibilidad de que formulen las preguntas o las consultas que ustedes tengan, para lo cual pueden utilizar el chat o también tanto el de YouTube. Recuerden que esto se transmite en YouTube, queda grabado también en YouTube, como a través del chat de Zoom pueden formular sus preguntas que pues vamos a intentar, por supuesto, responderlas durante el consultorio, pero también si se nos queda alguna que nos requiera investigar o profundizar, pues lo haremos y lo traeremos para un próximo consultorio. Em, pues desearles a todos que tengan una semana llena de éxitos. Para mí es una semana pues muy interesante porque inicia todo el tema de las declaraciones de renta de las personas naturales. También para eso entonces hemos invitado a Natalia Betancourt, que es mi hermana, una contadora con muchísima experiencia y conocimiento en ese tema, que ya nos ha acompañado hace como un mes en un seminario gratuito el día sábado sobre declaración de renta para personas naturales. Fue un taller de unas 3 horas, muy bueno, que quedó grabado en nuestro canal de YouTube para que lo compartan con sus asociados. Un año atrás tuvimos el mismo evento y esperamos poder seguirlo haciendo cada año. Y este año, ve, en esta oportunidad, este día, pues muy amablemente, Natalia nos va a compartir pues algunos tips o elementos que deben tener en cuenta las personas para saber si deben declarar o no, o qué documentos deberían tener a mano. Creo que es de interés para todos nosotros y para todos nuestros asociados, entre otras, pues que es una oportunidad también para que las cooperativas y fondos de empleados eventualmente ofrezcan alguna línea de emergencia para el pago de renta, porque creo que hay muchas personas que los toma por sorpresa el valor. Yo soy uno que cada año me toma por sorpresa el valor del impuesto de renta que me toca pagar. Es de las pocas cosas que en este país superan sus expectativas. Uno espera que va a pagar una cifra y resulta que le toca una cifra mucho mayor de la que uno esperaba. Entonces podría ser que haya personas que las coja no muy bien preparadas para pagar su impuesto de renta. Entonces, pues podría ser una oportunidad también para que dinamicemos el tema del crédito. Y ya a nivel de instituciones, se acerca pronto, o hay unos temas que hay allí de facturación electrónica y nómina electrónica, donde Natalia también nos va a hacer una introducción, pero nos está acompañando una persona de Facturatec, que espero ahorita confirmar que ya esté conectada con nosotros, que al final si tenemos alguna inquietud o alguna pregunta sobre el tema de nómina electrónica y facturación electrónica, ellos nos van a ayudar y además les vamos a compartir sus datos. Facturacte es la empresa con la que nosotros trabajamos la facturación electrónica y la nómina electrónica. Entonces, pues a mí me ha parecido que nos han prestado a nosotros en particular un excelente servicio. He escuchado la misma referencia por parte de otras entidades clientes y ellos han sido muy generosos en acompañarnos. Ya esta es la segunda oportunidad para darnos apoyo en las inquietudes que tengan respecto al tema. Bueno, dicho lo anterior, y para darle paso a Natalia, solo quiero señalar unas poquitas cosas que es importante que tengan presentes. Lo primero, este mes 31 de agosto se vence el pago de la segunda cuota de contribución con la superintendencia. Segundo, en septiembre ya se vence la segunda fase de implementación del SARC y los ajustes que haya que hacer de SARLAF. Viene todo este tema de nómina electrónica, facturación electrónica, bueno, hacia el último trimestre sobre todo para la gran mayoría de empresas, y también hacia el final del año y principios del otro a las entidades que les corresponde un estándar específico en materia de riesgo de mercado y riesgo operativo, se les vencen sus plazos. En eso pues quiero hacer una claridad muy corta y es: todo el mundo está expuesto al riesgo de mercado, todo el mundo está expuesto al riesgo operativo, todo el mundo debería tener mecanismos y definir metodologías de identificación, evaluación, medición, control y monitoreo de esos riesgos, de los 5 riesgos, teniendo en cuenta su naturaleza, tamaño y complejidad. Así que pues una mutual o una cooperativa de aporte y crédito, una cooperativa de caficultores no podrá decir: ay no, a mí no me toca riesgo operativo.
o sea que usted no tiene problemas de interrupción del servicio por un virus o por un hacker, ni está expuesto a un riesgo como un incendio, un terremoto o una desvalorización de su inventario, un robo, un fraude, un error, una demanda, una multa por incumplimiento legal. Entonces, pues ahí sí, como dicen en la Biblia, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Toda institución está expuesta al riesgo operativo. Cada quien corresponde al comité de riesgos definir la metodología que va a utilizar para la identificación, evaluación, medición, control, monitoreo, de acuerdo a su tamaño, complejidad, pero las organizaciones que tienen un cronograma y una metodología específica que cumplir son las cooperativas de ahorro y crédito. En ese sentido, pues es importante mencionarles que el 9 y 16 de agosto no creo que vayamos a tener consultorio donde pensaba tratar estos temas porque nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, vamos a retomar mejor con todo el ánimo para no irles a quedar mal. Y yo pues me desconectar unas 2 semanitas el 23 de agosto. Y el 23 de agosto vamos a empezar a hablar de para dónde van las tasas de interés, porque las tasas de interés van para arriba. Sí, el asunto es cuánto, hasta dónde, cuándo. Pero el tema de las tasas de interés, el Banco de la República muy seguramente hacia el último trimestre del año va a iniciar un proceso de corrección de la tasa de interés que nos lleve durante ese último tramo del 2021 y todo el 2022 a recuperar los niveles de tasas de interés pasivas, IBR, DTF, que teníamos hacia finales o antes de la pandemia. Entonces, vamos a mirar ese tema de las tasas de interés. Luego, en nuestro siguiente consultorio, permítanme aquí, el 27 de agosto más bien, eso es un viernes, vamos a dar un seminario gratuito. Ese seminario del 27 de agosto, me faltó meter ahí la palabra más interesante, gratuito. El 27 de agosto, es más, mire, para que quede costando y lo puedan utilizar como prueba, lo voy a colocar aquí, gratuito. Vamos a dar un seminario sobre CIAR. Veo mucha gente confundida con el tema. ¿Qué es el comité de riesgos? ¿Qué le toca? ¿Qué no le toca? Si soy una cooperativa de caficultores, si soy una mutual, si soy una cooperativa por ti crédito, si soy de tercer nivel, si soy de primer nivel, si tengo nomás un empleado, si capto, bueno, en fin, entonces de acuerdo a su naturaleza y su tamaño, tenemos ese evento gratuito, así que yo particularmente voy a habilitar una plataforma grande para que ustedes puedan invitar a todos sus directivos, miembros de consejo, junta directiva, junta de vigilancia, comité de control social, comité de riesgo, sus empleados, gerente, contador, revisor fiscal, que no haya excusa para no participar porque no vale nada. Bueno, no cuesta pues en términos económicos. Va a ser de 8 a 11 de la mañana, entonces pues quedan cordialmente invitados. Ese 28 de agosto también vamos a dar nuestro segundo curso gratuito de finanzas personales, continuando con Clara Viena Gallego, con quien recientemente dimos el seminario. Ustedes pidieron que fuera los sábados, entonces lo estamos haciendo los sábados para que muchos asociados de ustedes puedan asistir. 28 de agosto, el pasado tuvimos una excelente asistencia. Me faltó agradecerle a todas las personas que nos apoyaron participando en nuestro taller de brecha de liquidez, IRL, solidez. Unas 120 personas nos acompañaron este 30 de julio en ese evento. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, queremos devolverles ese apoyo con este seminario gratuito del 27 de agosto y con este curso de finanzas personales gratuito también el 28 de agosto. El 30 de agosto es el otro consultorio, o sea, el consultorio de aquí nos saltamos hasta el 23 de agosto. Y luego viene el 30 de agosto donde vamos a sacarle el jugo a la página web de la Supersolidaria. Allí se puede consultar muchísima información que yo creo que la gente desaprovecha. Usted puede mirar las tasas de interés de los fondos de empleados, de las cooperativas, de las mutuales, por ejemplo, a cómo prestan para libranza, cómo prestan para CDAT, cuánto pagan de CDAT. Entonces, se pueden hacer trámites, se puede descargar la normatividad. Hay mucha cosa que está en la página web de la Supersolidaria y ese día pues se las vamos a mostrar. Y el 29 de septiembre inicia un mini diplomado. Aclaro porque yo no estoy autorizado para dar diplomados, pero cuando uno le dicen diplomado, pues ya sabe que son varias sesiones y que tiene una cierta intensidad y especificidad. Entonces iniciamos el mini diplomado en riesgos. Son 8 sesiones, los días miércoles de 8 a 12:30. Iniciamos el 29 de septiembre. No siendo más,
Pues me encantaría que Natalia ella misma pues se conecte, bueno, ya está ahí, se presente y haga su presentación. Natica, bienvenida. Dios la bendiga. Active ahí su micrófono que lo tiene todavía cerrado. Hola, ya. Hola, muy buenos días para todos. Feliz lunes. Un gustazo de poder acompañar nuevamente aquí a Dieguito. Amén, Dieguito. En este seminario, consultorio solidario del lunes 2 de agosto, de 8 a 9 de la mañana. Vamos a ver un tema sobre generalidades. Permítanme aquí compartir mi presentación. Por favor, me indican si la están viendo. Perfectamente. Listo. Ok. Generalidades de tres temas muy importantes, como es la declaración de renta persona natural correspondiente al año grabable 2020, la facturación electrónica y la nómina electrónica. Como le decía Diego, el 29 de mayo tuve la oportunidad de acompañarlos en un seminario dictado por Diego Fernando Betancourt de manera gratuita, donde, como lo prometí, fueron 3 horas de adrenalina pura. El video está en el canal de YouTube de Diego, es como bien completo. El del año pasado también lo pueden consultar porque de allí también pueden sacar buenas cosas. Por favor, también aprovecho aquí la propaganda y ya entro en materia. Quienes no se han suscrito a mi canal de YouTube, Natalia Betancourt Palacios, por favor suscríbanse, ahí estoy subiendo tutoriales. Yo soy nueva en el tema de las redes, pero entonces estoy subiendo tutoriales importantes tanto como para personas naturales de a pie, los Pepitos Pérez, como para contadores, y en Instagram me encuentran como Nata la Contadora. Un saludo muy especial también a los que ya nos han acompañado en este tipo de eventos. La vez pasada en el consultorio solidario con Diego estuve también en el tema de medios magnéticos. Entonces ya he podido estar con él en varias oportunidades. Muchas gracias a Dieguito por la confianza y la oportunidad. Bueno, entonces generalidades de la declaración de renta de persona natural año 2020. Todos conocemos que la reforma tributaria, como venía planteada, Caribe, digámoslo. Ahora hay una propuesta de reforma tributaria donde aparentemente el tema de renta persona natural va a quedar tal cual lo conocemos hoy en día, y a quienes va a tocar o va a afectar directamente es a los empresarios. Esperemos entonces pues que saquen más información al respecto y a ver si, como dicen por ahí, de eso tan bueno, ojalá así den tanto. Entonces, para tener en cuenta en cuanto a declaración de renta persona natural, hay unos topes al 31 de diciembre del 2020 que, si usted cumplió con esos topes, le da entonces la obligatoriedad de declarar renta. Hay algunos mitos sobre declaración de renta, y es que declarar significa pagar. Pues ahora más que nunca sí vemos a mayor cantidad de contribuyentes pagando en su declaración de renta, pero no siempre significa eso. Entonces, tenga en cuenta que si usted tuvo los siguientes topes al 31 de diciembre del año 2020, usted debe declarar renta. ¿Cuáles son? Si en su cuenta o cuentas bancarias tuvo movimientos o hizo inversiones al 31 de diciembre acumulados por todo el año 2020 de 49.850.000. Si sus ingresos reportados como ingresos, es decir, sumando, por ejemplo, usted es asalariado, pero también presta asesorías en sus tiempos libres, por honorarios, o rentas de capital porque tiene algunas inversiones en CDT, todos estos valorcitos que ustedes le reporten en sus medios magnéticos como ingresos, si superan los 49.850.000, si son iguales o superiores a ese valor, usted debe declarar. Si su patrimonio al 31 de diciembre del año 2020 es igual o superior a 160.262.000, usted tiene que declarar. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, ya sabemos que es la casa, el carro y la beca.
este año en particular, en la información exógena de la DIAN, nos están reportando ya el valor catastral de las propiedades que tenemos a nuestro nombre. Esta es una novedad de la información exógena de este año. Anteriormente, esa parte no la reportaban de esa manera. Ya este año salió. También en mi canal está el tutorial, si usted de pronto no sabe, de cómo descargar esa información que ustedes le reportaron al 31 de diciembre. Así en su cabecita usted de pronto no tenga en la mente que haya superado esos topes, es interesante y es aconsejable que usted consulte esa información en medios magnéticos. Muchas veces las empresas se equivocan o hay empresas que necesitan justificar gastos. Si alguna vez usted prestó su RUT, prestó un servicio por allá hace mucho tiempo, trabajó hace mucho tiempo, pero tienen su RUT y tienen sus datos, y muchas empresas inescrupulosas lo reportan a usted en medios magnéticos por valores que no son, o que usted definitivamente no tuvo ningún contacto con ellos, y aún así lo hacen, y puede usted verse sometido a una sanción, a un requerimiento de la DIAN porque no presentó declaración de renta sabiendo que había cumplido con los topes. Entonces, para que se cure en salud, consulte esa información. Como les dije, en mi canal está el tutorial de cómo consultar su información exógena correspondiente al año 2020. Ahora, si usted hizo compras iguales o superiores a 49.850.000, también al 31 de diciembre del 2020, usted debe declarar renta. En compras incluyen créditos que nos hagan, créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, créditos estudiantiles, compras con tarjetas de crédito, compras en Mercamío, compras en la 14 si todavía encuentra algo. Todas las compras que usted haga, y cuando nos piden el numerito de la cédula para participar en la rifa del mercado, del carro, de la casa, entonces allí eso va sumando, y es bien interesante ver que por compras muchas personas tienen que declarar, así el resto de premisas no lleguen al tope. Importante, que muchas personas también se confunden allí. No es que usted tenga que cumplir las 4 condiciones o los 4 topes. Con uno de ellos que usted cumpla, entonces ya se vuelve responsable de declarar renta. No se deje coger la noche tampoco con la generación del RUT, por favor, con la creación del RUT si no lo tiene, con la creación de su usuario DIAN si no lo tiene. También en el canal está el tutorial de cómo hacer eso. Sacar el RUT usted mismo por internet, ya es muy sencillo, no se lleva más de 10 minutos. Abrir su usuario DIAN también. Los vencimientos. Bueno, los vencimientos este año ya estamos a 8 días de que inicien los vencimientos. Inician en agosto 10 y terminan en octubre 20. Entre ese rango de fechas tenemos todo el universo de cédulas de las personas que están obligadas a declarar. Lo que debo mirar son los últimos dígitos de la cédula, sin el dígito de verificación, que muchas personas cogen el rudo, entonces miran el de rayita 5 y el anterior, y no, son los 2 últimos números de la cédula. Y como dice la Biblia, los primeros serán postreros. En esta ocasión, los postreros serán primeros, pero sale igual. Los postreros serán primeros. Los que el año pasado presentaron su declaración de renta de últimos, para esta oportunidad tenemos que presentar la declaración de renta de primeros. Voltearon el calendario o el orden de dígitos de las personas que tienen que declarar. Anteriormente el año anterior empezamos con 99 y 00 y terminábamos con 01 y 02. En esta oportunidad empezamos con 01 y 02 y terminamos con 99 y 00. Hago hincapié en esto, les repito, porque he tenido algunos clientes que les he solicitado pues la documentación, les he recordado sobre la documentación. No, yo presento en octubre. Yo no. Lo que pasa es que cambió el calendario, ahora ustedes son los primeros. Entonces, para que no se confíen con esa partecita. El 01 y 02, como les dije, inician el 10 de agosto, terminando con el 99 y 00, que terminan el 20 de octubre, y en el intermedio de esas fechas, pues el resto de cédulas. Bueno,
La DIAN apunta más, ahora más que nunca a una transformación digital. Planos digitales, almacenamiento en nube, formatos digitales, firmas digitales, aunque hace algunos años ya había empezado con el tema de la firma, ahora se llama instrumento de firma electrónica, lo cual le va a permitir a usted presentar y pagar virtualmente la declaración. Desde el año pasado, para renta de personas naturales, hemos venido o observamos más bien que la DIAN habilitó a todas las personas naturales que creen su usuario DIAN, los habilitó para que también generen su instrumento de firma electrónica. Entonces me encuentro con muchas personas a las que les asalta la siguiente duda. ¿Y es obligatorio generar ese instrumento de firma electrónica y presentar mi declaración de renta de manera virtual? Bueno, el año pasado muchas personas optaron porque es difícil para muchos entender que la era digital llegó y con la pandemia se ratificó, se quedó y se va a quedar. Sí, el año pasado muchos oportunidad que les daba la DIAN de generar el instrumento de firma electrónica, además que lo hizo también muy sobre el tiempo, sobre presentarla virtualmente, pero uno de los beneficios de generar este instrumento de firma electrónica es que podemos presentar, firmar, presentar y pagar virtualmente la declaración. Al día de hoy no es obligatorio ni firmarla digitalmente, ni presentarla virtualmente. Sí, lo aclaro. A hoy, 2 de agosto, no es obligatorio. Pero entonces si me preguntan a mí como su asesora, yo les digo, definitivamente, si la herramienta ya está disponible para que la usemos, es que muy pronto va a ser obligatorio para todos que firmemos digitalmente y presentemos digitalmente. Además que es una ventaja porque inmediatamente usted se da cuenta si su declaración de renta pasó, porque le llegó su formato con la marca de agua que dice recibido, si le toca pagar, lo puede pagar inmediatamente y también le llega su recibo de pago con la marca de agua que dice pagado y se evita usted muchos dolores de cabeza que como sea la interacción humana en ocasiones hace que se produzca, que el cajero introduzca mal un número y entonces allí ya luego usted lo llamen por algún tipo de error en el pago, en la fecha de presentación, en fin. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es obligatorio? No es obligatorio. ¿Es importante? Sí. ¿Es recomendable? Sí, definitivamente sí. Si usted aún no tiene su instrumento de firma electrónica, porque anteriormente era obligatorio para los representantes legales, los contadores y los revisores fiscales, y para de contar, el resto de personas no tenía ni siquiera la opción de generar ese instrumento de firma electrónica. Hoy en día sí, es supremamente sencillo. También en mi canal está el tutorial de cómo generar ese instrumento de firma electrónica. Le recomiendo que si no lo ha hecho, lo haga. Hoy en día también muchas personas siguen presentando o haciendo su declaración de renta por una opción que tiene la DIAN, que es formularios sin beneficiario. Usted ingresa allí a los formularios y los diligencia, como la declaración de renta, la diligencia, la imprime, la firma y va y la presenta. Pero resulta que eso no queda, como les decía yo antes, con un soporte en nube, con un almacenamiento en nube. Entonces, esa declaración de renta queda supeditada o limitada a que usted la tenga que consultar en su hojita física que llevó al banco. No les recomiendo que lo hagan por allí, definitivamente creen su usuario. Quiero hablarles un poquito de los golazos que nos metieron a la reforma tributaria con la cual estamos declarando actualmente. Y fue que pasamos de 5 cédulas a 3 cédulas, lo cual finalmente incrementa el valor de la renta líquida. Y al aumentar el valor de la renta líquida, pues el valor de en la tabla de VTs para el porcentaje de declaración final marginal va a ser mucho más alto. En el seminario que vimos pasado sobre declaración de renta, pudimos hacer la prueba y les demostré que definitivamente pagamos más
con el cambiar de 5 cédulas a 3 cédulas. Otro fue que las rentas exentas y las deducciones ya solo se podrán descontar en una sola subcédula. Anteriormente, cuando teníamos 5, entonces en cada subcédula teníamos la opción de descontarnos rentas exentas y deducciones. Ahorita, teniendo 3 cédulas, solo podemos en una de las subcédulas descontarnos ellos. Y para calcular el límite del 40%, debo calcularlo sumando también todas las subcédulas. Considero yo que fueron algunos de los golazos que nos metieron con esta reforma tributaria. Novedades normativas. General o no, más bien la novedad más importante que podemos ver para la declaración de renta a personas naturales del año 2020 es que la normatividad le permitió básicamente a los independientes escoger una de 2 opciones para elaborar su declaración de renta. Mediante el decreto 1435 del 2020 le dijo a los independientes, bueno, señores independientes, a ustedes les vamos a dar la siguiente posibilidad. Número 1, que se acoja al artículo 336 del Estatuto Tributario, donde se deduzca costos y gastos procedentes, o se acoja al artículo 206, numeral 10, parágrafo 5 del Estatuto Tributario, donde va a optar por la renta exenta del 25%. A esa renta exenta del 25%, recuerden ustedes que tienen acceso únicamente los de renta laboral. Pero entonces a los independientes, el año 2019 no pueden acceder a esa renta. Y les dijo, ahora para este 2020, declaración de renta 2020, pueden acceder o al 25% de esa renta exenta o a costos y gastos procedentes. Calcule usted cuál de los dos le conviene más y elija cuál va a usar. De hecho, el formulario, que es una bellezura, para los que ya lo han visto, los que no lo han visto, prepárense, lo independizan y dicen, hay unas renglones para aquellos que decidan tomarse la renta exenta del 25% y hay otros renglones para quienes decidan tomarse costos y gastos procedentes. Si usted es un Pepito Pérez asalariado, no sueñe con costos y gastos procedentes. Bueno, porque usted le aplica es renta exenta del 25 y este costos y gastos del artículo 336 solo opera, me cogió la noche, para independientes. Entonces, renta exenta del artículo 206, ¿quién se los pueden deducir? Ingresos provenientes de una relación laboral. Ojo, honorarios que vinculen, o sea, que vengan honorarios, personas que vinculen por un término inferior a 90 días, menos de 2 trabajadores. 2 trabajadores por menos de 2 días, por menos de 90 días, perdón, pueden optar por renta exenta. Y compensación por servicios personales que no hayan vinculado a nadie. Las rentas de trabajo, entonces recuerde, se dividieron en 2, en laborales y no laborales. La norma dice, las laborales son las provenientes de una relación laboral, ingresos por honorarios percibidos por personas que no contraten 2 o más trabajadores por el menos de 90 días, que era la aclaración que les hacía en la diapositiva anterior. Y las no laborales, pues serán todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en ninguna cédula. Y los honorarios de personas naturales que presten servicios y contraten por al menos 90 días, 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad que se está ejerciendo. Otra novedad es el tema del anticipo de renta para el año 2020. Recuerden, el porcentaje de cálculo de anticipo de renta disminuyó al 0.5 y mediante el decreto 375 del 2021 redujo la tarifa incluso a 0% para este grupo de actividades económicas. Ahí ya les toca entonces a ustedes mirar si alguno de sus clientes o si ustedes mismos tienen este código SIU, entonces no tendrá que, o la tarifa más bien de anticipo de renta será 0. Bueno, como eran generalidades y creería yo que aquí la mayoría estuvo, si no por decir todos, en el seminario que dimos al respecto, vamos entonces a avanzar rápidamente. Les voy a hablar de generalidades al respecto. Ya Factura Tech me imagino que profundizará un poco más en el tema de la factura electrónica.
Les decía yo que la DIAN apuntaba pues a una transformación digital y que cada vez todo fuese a través de la virtualidad, del internet. Ahora las citas son virtuales, el RUT, que antes no se podía generar virtual, ya se puede hacer virtual. Antes, cuando usted no tenía correo electrónico, no lo podía actualizar de manera virtual, ya lo puede hacer también virtual. Entonces, esa transformación digital que ha sufrido abarca temas como facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte, que por el momento no lo estamos transmitiendo, pero ya tienen que haber todos ustedes solicitado la autorización de numeración para el documento soporte. Eso sí está obligatorio por el momento, resolución 42, artículo 55, allí puede usted observar esa obligatoriedad. ¿Qué norma me habla en términos generales de la facturación electrónica? La resolución 42 de mayo del 2020, donde entonces nos determina quiénes son los obligados en su artículo 6, y yo aquí lo resumí, obvié algunos para hacer más ágil el tema. ¿Y quiénes son los obligados? Pues los responsables de IVA e impoconsumo. Todos, y el universo es amplio porque dice comerciantes y no sé qué, y no sé qué, y entonces pues por eso escribí todos, porque son todos los contribuyentes y no contribuyentes, aclara allí ese punto. Y dice, excepto los sujetos no obligados a expedir factura de venta. Que entonces cuando me iba a ese artículo, o cuando nos vamos a ese artículo del estatuto tributario donde nos dicen cuáles son los sujetos no obligados a expedir factura de venta, son los que ellos mismos en su artículo número 7 dice quiénes son los no obligados. Entonces ahorita los vamos a ver. Dice, los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o que participen en ventas a consumidores finales. Y los de régimen simple de tributación, los que optaron por transformarse a régimen simple de tributación, entonces están obligados a facturar electrónicamente. ¿Quiénes son los no obligados? Lo vemos en el artículo 7 y dice, los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento. Luego en otro ítem dice, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales, fondos de empleados. Y dice, ¿qué no está obligado a facturarse electrónicamente? Si esas operaciones o si las operaciones que hacen son financieras, o más bien dice, en relación con las operaciones financieras que realizan. De tal suerte que podríamos entender entonces esa resolución que aquellas entidades que no se dediquen a una actividad adicional a la de una operación financiera con sus asociados no estarían obligados a facturar electrónicamente. Pero ¿qué nos encontramos en la realidad? Nos encontramos entidades, fondos de empleados que ejercen alguna actividad adicional para ayudar su objeto social, por ejemplo, convenios, donde perciben unas comisiones por esos convenios que hacen. Muchos tienen tienda y venden también allí cosas ellos directamente que son grabadas con IVA. Entonces, eso ya los hace unos agentes obligados a facturar, porque sus actividades económicas o su actividad económica no está únicamente en relación con operaciones financieras, sino que está realizando otras actividades que aplican en el artículo 6 de obligados a facturar. Bueno, ¿y quiénes más no? Las personas naturales que se encuentran en el estatuto tributario, discriminadas en el estatuto tributario, el artículo 437, ojo, parágrafos 3 y parágrafos 5, que aquí yo se los traje resumidos. Entonces dice, mire, ¿quiénes no están obligados a facturar si son persona natural? Comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, pequeños agricultores, ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad. Eso no es como una declaración de renta que con uno de los que cumplan tiene que aclarar, no. Esto es para que no sea obligado, tiene que cumplir la totalidad de las siguientes condiciones. Una, que en el año anterior o en el año en curso no hubiesen obtenido ingresos superiores a 3.500 millones de pesos. O sea, que sus ingresos sean inferiores a 3.500 VTs. Esos son 130 y piola millones de pesos más o menos. Entonces, si en el acumulado del año anterior
o en lo que va del año, usted no tuvo ingresos superiores a 130 y piola de millones de pesos, usted no es obligado a facturar electrónicamente. Si no tiene más de un establecimiento de comercio, oficina, local, etcétera, que en el establecimiento de comercio o en la oficina o en el local no desarrolle actividades bajo franquicia, concesión, regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles, que no sea un usuario aduanero y que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras durante el año anterior o durante el año que va, provenientes de las actividades grabadas con IVA, no supere esos 130 y piola millones de pesos, esos 3.500 VTs. Si usted como persona natural, oiga, no cumple con todas esas condiciones, entonces no tendrá que facturar electrónicamente. Pero si pasa alguna de esas, sí tendrá que facturar. ¿Quiénes más? Las personas jurídicas o personas naturales que ejerzan actividades de servicio de transporte público de pasajeros. Los empleados y pensionados tampoco están obligados. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados con IVA y que no superen esos 3.500 VTs. Y los prestadores de servicios desde el exterior que no tengan residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Esos son los no obligados. Una factura electrónica se constituye en dos fases. Una, se crea la factura tal y como se ha hecho siempre y se almacena en un fichero de datos. Dos, se procede a su firma con un certificado digital propiedad del emisor que cifra pues todo el tema del contenido, añade el sello digital a la misma, el sellito que antes le poníamos a la factura de papel para que nos la recibieran. Bueno, eso ya es un sello digital y se envía. ¿Qué nos garantiza la factura electrónica? Que la persona física o jurídica quien factura es quien dice ser, o sea, nos garantiza autenticidad. Y nos garantiza que el contenido de la factura no ha sido alterado. Eso nos garantiza integridad. ¿Cómo se puede realizar la factura electrónica? Existen dos métodos. Uno es el facturador gratuito que aportó la DIAN, que nos dio la DIAN para que las empresas accedieran a él, o un proveedor tecnológico de libre elección de la persona obligada a facturar electrónicamente. Los actores de la factura electrónica son tres. El facturador electrónico, que es el obligado, el adquiriente, que es el cliente, y el proveedor tecnológico, quien es el responsable de tener la tecnología, como su nombre lo dice, para poder realizar los siguientes pasos para facturar electrónicamente. En la resolución 42, como les dije, en esos artículos nos explican qué es. Primero, habilitarse, en su artículo 22, la generación del documento en su artículo 23, la transmisión del documento en su artículo 25 y su validación previa en el artículo 27. Esos son los pasos para facturar electrónicamente. ¿Por qué se vuelve importante solicitar la factura electrónica? Porque la meta de la DIAN es que solo quienes soporten el 85% de sus costos y deducciones a través de la facturación electrónica podrán acceder a, inicialmente, dos cosas. Uno, llevarlos como deducible en su declaración de renta. Y dos, que las devoluciones se vuelvan casi inmediatas. Devoluciones de IVA, de retefuentes, de saldos a favor, porque la información que ellos están recibiendo es al día, es a la mano y le están dando la firma de verídica. Entonces, pues ellos dicen que la meta o el objetivo es de que todos empiecen a facturar electrónicamente, es que se puedan dar unas devoluciones casi inmediatas y que el contribuyente no tenga que voltear mucho para eso. Amanecerá y veremos, dijo un ciego. Bueno, la nómina electrónica, voy corriendo un poquito porque le tengo que dar el espacio también a Facturatech. Entonces, la nómina electrónica está contemplada en la resolución 13 de febrero del año 2020, con una pequeña modificación en la resolución 37 de mayo del 2021, es decir, hace poquitico, donde nos habla de unos obligados. En su artículo primero, donde nos está hablando de definiciones, nos dice:
Los sujetos obligados a generar, y se los traje tal cual aparece en la resolución porque quiero que lo analicemos. Dice que los sujetos obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de pago de nómina y las notas de ajuste son aquellos contribuyentes que realicen pagos o abonos en cuenta que se deriven de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a su cargo, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, impuestos descontables, como es el tema del IVA, se aplica. Nos habla también de sujetos obligados a generar y transmitir para, en su artículo 4, el documento soporte y las notas. Entonces dice, los sujetos obligados a generar y transmitir para validación el documento son aquellos contribuyentes, nuevamente nos habla que son los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realizan pagos y abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal, prácticamente repiten lo de arriba, que requieran, esta es la otra parte de la norma, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, tenga en cuenta que en esta resolución número 13 del 11 de febrero del año 2021, en su artículo primero, en la definición del punto 15 y en su artículo cuarto, nos estaban hablando de estos obligados. Pasos para la nómina electrónica y notas de ajuste. Las personas que ya están facturando electrónicamente les queda muy sencillo comprender o realizar también de ahora en adelante el paso para la nómina electrónica y sus notas de ajustes porque prácticamente es lo mismo. Una generación, transmisión y validación. A diferencia de la facturación electrónica, usted no tiene que solicitar una autorización de numeración o de consecutivo porque usted mismo le puede dar un consecutivo. ¿Qué contiene el documento soporte de nómina electrónica? Pues todos los valores devengados por el empleado. No a profundizar mucho porque definitivamente es rápido el tema y entonces si nos ponemos a hablar, bueno, ¿y a qué se refiere a todos los valores devengados? Entonces usted me preguntará, bueno, ¿salariales o no salariales? Y ahí nos vamos a ampliar y no nos podemos extender demasiado. Entonces, son todos los valores devengados, todos los valores deducidos. Ah, bueno, y entonces, ¿qué valores deducidos? ¿Solo los de salud? ¿Solo los de pensión? ¿O a qué se refiere a eso? Pues entonces ahí también nos vamos a alargar. Y el valor final pagado a ese empleado. ¿Cómo se puede realizar la nómina electrónica? La DIAN al día de hoy no ha sacado la herramienta tecnológica gratuita, así como lo hizo con su facturación electrónica. Al día de hoy no lo ha sacado. Sí, por eso puse aquí la pregunta, porque ellos salieron diciendo que lo iban a hacer, que ellos iban a gestionar esa solución tecnológica para hacer el tema de la nómina electrónica. Al día de hoy no lo han hecho. Por eso le pongo ese signo de interrogación. Y el método 2 es a través de un proveedor tecnológico. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y ese proveedor tecnológico tiene que ser el mismo proveedor tecnológico que me está haciendo la facturación electrónica en caso tal que yo sea facturador electrónico? No, puede ser distinto al de la facturación electrónica. Aunque los dos procesos son temas DIAM, ellos no están obligando a que usted escoja tal o cual proveedor o que el mismo proveedor o las dos metodologías para las que usted hace esos dos procesos sean las mismas. ¿Sí? Periodicidad del reporte. Dice que debe ser mensual y se reporta del 1 al 10 de cada mes, indistinto de la metodología de pago o causación interna que usted tenga en la organización. Es decir, usted no tiene que cambiar su metodología de causación y de pago de nómina porque lo tenga que reportar de tal o cual manera a la DIAN. No, porque además es un reporte mensualizado, un reporte por cada uno de los trabajadores y es acumulado por el mes. ¿Sí? Si usted paga semanal, si usted paga quincenal, si usted paga cada 20 días, si usted paga día de por medio, no, para ellos es indistinto. Le dice, resúmame, acumúleme lo que usted pagó en el mes a esa persona y así me reporta del 1 al 10 de cada mes. Por el momento
no han hecho otro tipo de calendario como retención en la fuente o algo así, no, solo dijeron del 1 al 10 de cada mes. Y hay unas notas de ajuste. Si usted se equivocó en esa nómina y es mes vencido, es decir, agosto, nóminas de agosto lo presentamos del 1 al 10 de septiembre. Dice, si usted se equivocó en esa nómina que ya me reportó, entonces haga una nota de ajuste y me la presenta. Tengo fecha para cumplir con las notas de ajuste. Entonces, dice, en el momento que usted se dé cuenta que hubo un error, entonces por favor, en el momento que se presente la situación, usted me hace esa nota de ajuste, así como las notas crédito o las notas débito en facturación electrónica. El calendario entonces fue modificado, recuerden, con la resolución 37 de mayo del 2020, donde modificó 2 puntos del calendario. Uno, donde nos habla de un intervalo en relación con el número de empleados y entonces nos dice, vea, usted tiene plazo para iniciar la fecha de habilitación, que es diferente a la de generación y transmisión. Mire, de habilitación, para que usted empiece a habilitarse 1 de agosto, o sea, para hoy ya está, para las personas que tienen más de 250 trabajadores, eso ya tiene que estar en marcha. Todos de allí para allá, de 1 a 250 trabajadores, si usted tiene que reportar el documento de soporte de nómina electrónica, a partir de hoy ya puede iniciar el proceso de habilitación. Y ya entonces le dan una fecha máxima para la generación y transmisión, la nómina del 1 de septiembre del 2021 para las personas, para las empresas que tienen más de 250 trabajadores, entonces ya tendrán que empezar a transmitir su nómina de septiembre. ¿Cuándo la van a empezar a transmitir? La van a empezar a transmitir los 10 primeros días posterior a la fecha de generación y transmisión. Y entonces en octubre los de 101 a 250 trabajadores, en noviembre los de 11 a 100 y en diciembre los de 1 a 10 trabajadores. Así que si usted tiene las cifras por aquí de trabajadores y está obligado a reportar nómina electrónica, pues no se quede dormido, empiece de una vez con ese proceso. También nos cambian y nos dicen que otros sujetos, o sea, los nuevos que empiecen a facturar electrónicamente o que recién entren al tema de nómina y recién contraten, empresas nuevas, otros sujetos, dice que tendrán un plazo de 2 meses contados a partir de la realización de los pagos o bonos en cuenta derivados de la vinculación laboral para hacer este reporte. Y el punto 3, que nos hablan de los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de ventas, pero que en su declaración de renta deseen descontarse los pagos a nómina que estén realizando, van a poder habilitarse a partir del 31 de marzo del 2022. Y su fecha máxima para generar y transmitir es a partir del 31 de mayo del 2022 también. El cuida el asunto. Según lo que yo analicé de la resolución 13, es que primero no determina los no obligados, simplemente dice quiénes son los obligados. ¿Y quiénes son los obligados? Pues la DIAN dice, los obligados son las personas contribuyentes, primero que todo dice contribuyentes, los no contribuyentes, excluye a los no contribuyentes. A diferencia de la facturación electrónica que sea contribuyentes y no contribuyentes, este dice son los contribuyentes y no determina cuáles son los no obligados. El cuida del asunto también es que esta información le llega de inmediato a la UGPP sobre la información base del IBC. También tenemos la problemática en cuanto cuando hablamos de los no contribuyentes, que la mayoría de entidades aquí o muchas son no contribuyentes, entonces tienen la inquietud, bueno, yo tengo que aplicar nómina electrónica o no. Y es que yo creo que fue un bache que se les fue allí en esa resolución y que pronto van a dar solución, porque es que ya no solo la DIAN la que va a estar pendiente de la nómina electrónica como lo es en su momento la facturación electrónica, sino que la UGPP, que es hermanita de la DIAN, también está muy pendiente de eso porque le va a ayudar mucho a hacer su trabajo. Entonces yo creo que eso pronto va a cambiar. Si me preguntan al día de hoy, y según lo que yo analizo, en la norma, ya voy a acabar,
no tendrían que elaborar la nómina electrónica, pero creería que muy pronto eso cambiaría. La DIAN va a fiscalizar los pagos laborales realizados a los trabajadores de una manera inmediata. Él cuida el asunto también y mire que todo se va concatenando y es que usted en la transmisión de esa nómina electrónica dice que el emisor o el generador de esa nómina electrónica es el encargado, es el responsable del tratamiento de datos y usted en esa nómina está transmitiendo datos sensibles de sus trabajadores y debe garantizar entonces que la transmisión de esa nómina electrónica cumpla lo establecido en la ley 1581 del 2012, que es la ley de tratamiento de datos. Y a estas alturas yo me encuentro con muchísimas entidades que definitivamente creen que no están obligados a esta norma y sí están obligados para que tengan especial cuidado también con eso. Bueno, eso es todo, esa es mi intervención por el día de hoy. Recuerden que eran generalidades, el tiempo se nos hace corto. Muchas gracias para quienes estuvieron atentos al tema. Y le doy entonces el paso ya a Diego Fernando para su otro invitado. Que estén muy bien, feliz día, feliz lunes a todos. Ok, muchísimas gracias, Natalia. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Diego. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. Les presento a Osvaldo. Osvaldo es el representante de Facturatec. Él nos va a compartir ahorita sus datos de contacto para los que estén interesados en contratar con Facturatec el tema de su nómina electrónica o su facturación electrónica. Nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo comercial con Facturatec, pero los recomendamos, como les digo, por su generosidad y porque con nosotros nos han prestado un excelente servicio. Osvaldo, aprovecho que lo tengo ahí y para animar a los demás a que le hagan preguntas con la primera. Preguntan que si una cooperativa de trabajo asociado le aplica nómina electrónica, que si le aplica nómina electrónica, esa es una de las preguntas que hacen. El otro preguntan que si los fondos de empleados les aplica, pues yo muy atrevidamente les contesté que no, porque ellos no son contribuyentes del impuesto de renta, pero ahí lo dejo a usted para que le hagan las preguntas. Sí, antes, Diego, quería mostrarles el nuevo calendario de la DIAN con respecto a nómina electrónica, que fue firmado precisamente el sábado. Básicamente es lo mismo que presentó Natalia, solamente con la modificación de que la fecha de inicio de inscripción de las personas y empresas obligadas a emitir nómina electrónica quedó para el 18 de agosto, ¿sí? Esa es la fecha en que debemos comenzar a inscribirnos en el micrositio de la DIAN como obligados a emitir nómina electrónica y hacer un proceso similar al que se hizo con la factura electrónica. Hay que hacer un registro, unas pruebas, etcétera, y pues después implementar la nómina dentro de la plataforma de Facturatec, en este caso, si lo hicieran con nosotros. Las fechas para emisión quedaron exactamente igual. De acuerdo al número de empleados, pues va de septiembre a diciembre sin ningún cambio. Todo lo que decía Natalia es cierto. El sistema de factura electrónica de la DIAN incluye nómina electrónica, emisión de factura electrónica, documento soporte. Más adelante van a tener también la posibilidad de emitir los inventarios. Vamos a finalizar en el 2023 con la subida de todo el sistema de la nómina de la contabilidad electrónica. Entonces, pues para esto Facturatec desafortunadamente tiene la plataforma precisa para seguir todo este ecosistema digital que nos ha puesto la DIAN. Con respecto a la pregunta que me decía Diego, yo estaba leyendo algunas preguntas en el chat. Sí, efectivamente, las cooperativas, algunas lo están haciendo, otras no. Todo depende de que si las cooperativas quieren deducirse los costos y deducciones del impuesto de renta y complementarios, deben hacer la nómina electrónica. Bueno, no sé qué otra pregunta puedan llegar a tener por allí. El de los fondos de empleados, pues es claro que al no ser contribuyentes del impuesto de renta, no necesitarían soportar el tema de sus costos y deducciones y además allí dice clarito que es para los contribuyentes, o sea que no les aplica, ¿cierto? Sí, no les aplica en este caso.
Y ese tema La- del documento soporte, hay una solicitud de aplazarlo. No sé si siguen las mismas fechas. Efectivamente, Diego, a partir de, o sea, el borrador de la resolución ya está casi listo. Me imagino que esta semana lo debe firmar la DIAN. El documento soporte para no obligados a facturar electrónicamente va a quedar va a iniciar en enero de 2022, 31 de enero de 2022. Ese es el proyecto de resolución si sigue el curso normal, pues debe quedar firmado esta semana. Eso indica, pues, que los no obligados a facturar electrónicamente van a seguir emitiendo su formato de cuenta normal, y las empresas que lo reciben, pues van a seguir llevando este documento soporte, pero de forma manual, electrónico hasta enero del 2022. Esa es la Y ese parte también va a importante de la aplicar nueva para todos resolución. los que sean contribuyentes. Exactamente. Una preguntita, si el fondo de empleados preguntan por aquí, si factura electrónicamente, ¿tiene o no que aplicar nómina electrónica? Es que no recuerdo si Natalia o usted mencionó los obligados a expedir nómina electrónica. Me pareció que eran aquellos también que expedían factura electrónica, les nacía como esa obligación, pero no recuerdo. Pues no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Hay el que emite factura electrónica, pero no tiene empleados, pues sencillamente no va a tener la obligación de emitir factura nómina electrónica. No, pero es un fondo Nómina- de empleados, que hay fondos de empleados que sí tienen actividades distintas de las financieras que les genera la obligatoriedad de facturar, pero no, sí, bueno, no mentiras, pues tienen que facturar. Si facturan IVA, pues sí, tendrían que soportar los costos y deducciones de ese IVA, pero la nómina no es una de ellas. Entonces se genera como esa duda de si un fondo de empleados que factura electrónicamente es responsable de IVA, pero no es contribuyente del impuesto de renta, debería tener el tema de nómina electrónica. Pues no sé. Yo no sé qué opina usted. Yo pensaría que no, pues porque igual no tiene que soportar la nómina para el tema del IVA, no sé. pues esa consulta la hicimos directamente con la DIAN, y la DIAN nos dice que si en el soporte de nómina manejamos para fiscales, es decir, salud y aportes a las entidades, sí debería reportar nómina electrónica. Ah, bueno, porque los fondos de empleados sí son, como no son contribuyentes del impuesto de renta, tienen la obligatoriedad de cotizar a salud, cotizar a Exactamente. SENA, cotizar a ICBF. Las cooperativas, por ser contribuyentes del impuesto de renta, pues esas están exoneradas del pago de esas contribuciones, pero los fondos de empleados sí las tienen que pagar. Bueno, yo creo que es un tema que amerita que hagan las consultas a la DIAN. Usted dice que la DIAN les contestó que sí. Sí, nos dijo que sí, que si había manejo de parafiscales, la obligatoriedad de presentar nómina electrónica, pues es real, Los ¿no? cobija. Ujú. Si una entidad tiene un solo empleado, de todas maneras debe tener nómina electrónica desde un empleado. La obligatoriedad, sí, la DIAN habla en la resolución 0013 de febrero de este año, que a partir de un empleado, la empresa debe reportar ese pago de nómina como un Bueno, documento electrónico. ok. Osvaldo, pues por un lado, agradecerle como siempre la generosidad suya de que nos haya acompañado. Allí están los datos para que todas las personas que tengan inquietudes pues se puedan comunicar con Osvaldo, porque hay personas que están preguntando por los costos y seguramente eso será muy relativo, depende del número de empleados, depende de muchas otras cosas. Entonces pensaría yo que lo mejor es que se comuniquen directamente con usted. Entonces vamos De todas a dar... formas, yo les envié por el correo la Ah, presentación nuestra de nómina, de facturación y mis datos de contacto. Cualquier duda, con mucho gusto, telefónicamente por el WhatsApp o por mi correo los puedo atender y aclararle el resto de dudas que surjan con muchísimas respecto a gracias, las Osvaldo. obligaciones. Muchas gracias. Esperamos por aquí tenerlo en algún momento a futuro. No sé si por ahí había alguien, Carlos, que estaba levantando la mano y iba a hacer una preguntita, como para hacer esa preguntita y ya despedir el día de hoy. Agradeciéndole, por supuesto, a la gente que está conectada por YouTube también su presencia, y decirles que este consultorio siempre queda grabado, más tarde queda subido en el canal de YouTube para que las personas que quieran revisar algún tema puedan después volver a él, por ejemplo, recuperar los datos del teléfono o del correo suyo para comunicarse. Bueno, no sé si no hay ninguna inquietud, pues agradecerles mucho, recordarles que entonces nos vemos dentro de
como 3 semanas porque vamos a salir 2 semanitas a vacaciones, o sea que el lunes que viene y el siguiente no tenemos consultorio. Osvaldo, feliz semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad y quedo muy atento a lo que requieran con mucho gusto. Vale, Gracias, muchísimas Diego, que gracias. disfrutes tus vacaciones. Gracias, muy amable. Igualmente todos, muchísimos éxitos. Dios los bendiga. Gracias a todos, que estén bien. Para estos consultorios. Gracias.